Buenos días. La semana pasada nos quedamos viendo al primero de los apóstoles, nombrados en el libro de Mateo, que era a Pedro. Recordemos que Mateo capítulo 10, en el verso 2, nos nombra justamente a este primer grupo de discípulos a los cuales el Señor va a llamar. ¿Para qué? Para que sean parte de aquellos que van a ser los obreros que lleven su palabra, mientras que Jesús se encuentre aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces, abrimos nuestras Biblias, ¿no? Y vemos entonces en el libro de Mateo capítulo 10, verso 2, dice, los nombres de los 12 discípulos son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Ok, la semana pasada vimos acerca de Mateo, las características de Pedro, vimos que era un hombre impetuoso, un hombre muy curioso, un hombre que tenía mucha iniciativa. Hoy veremos otros discípulos más y qué es lo que la Biblia nos habla acerca de estos en el Nuevo Testamento. El siguiente nombre que nos muestra el libro de Mateo es Andrés, el hermano de Pedro, ¿no? Andrés era el hermano de Pedro, pescador como él, y Andrés, antes de conocer a Jesús, eh, era un hombre piadoso, un judío piadoso que estaba buscando la verdad, que estaba buscando a Dios. Recordemos que Juan y él, Andrés, eran discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Y cuando Juan el Bautista declaró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos dejaron finalmente a Juan el Bautista y comenzaron a seguir a Jesús. En Juan capítulo 1, verso 35 en adelante nos refiere esto. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y vio que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Aquí lo tenemos entonces, a Andrés, uno de los primeros que sigue a Jesús. Él estaba siguiendo antes a Juan. Entonces, ya vamos viendo una característica de Andrés. Andrés era un hombre que estaba buscando la verdad, estaba buscando a Dios. Empezó a ser discípulo de Juan el Bautista, y Juan el Bautista caminaba por los desiertos. Entonces era un hombre, Andrés era un hombre valiente, un hombre que estaba buscando la verdad. Pero cuando él conoce a Jesús y él cree que es el Mesías, seguimos en la lectura en Juan capítulo 1, verso 41, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Andrés? Una de las primeras cosas que hizo Andrés fue, apenas que entendió y conoció acerca de Jesús, o pensó que podía ser el Mesías, él fue corriendo donde su hermano Simón para poderle decir, para poderle presentar al Cristo, ¿no? Este es lo que está haciendo Andrés. ¿Ok? Vemos en Mateo capítulo 4, verso 18, otro episodio de la vida misma de Andrés, ¿no? Y dice que en Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, les siguieron.
Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, ¿qué ocurrió? Al parecer, después de este día que pasaron Andrés y Juan junto con Jesús, y lo reconocieron, Andrés va donde Simón para poderle decir acerca de Jesús. ¿Quién era Jesús? Entonces Jesús los reconoce a los dos y le dice a Pedro que él era Cefas, ¿no? Y que le haría pescador de hombres. Al parecer, después de este primer encuentro, Andrés y Pedro, su hermano, están pescando otra vez ahora en el mar de Galilea, y Jesús está pasando otra vez por aquí y les hace un nuevo llamado, pero ahora ya es un llamado para seguirle a él, ¿no? Les dice: venid y les haré pescadores de hombres. Y aquí es donde también encontramos a otros dos hermanos, ¿no? A Jacobo y a Juan, que también eran pescadores, ¿no? Y siguen también a Jesús en este llamado. Ok, entonces después de este momento, los dos hermanos, Pedro y Andrés, y los otros dos hermanos, Jacobo y Juan, se convierten en los discípulos más cercanos de Jesús. Como habíamos dicho, este grupo es del que la Biblia menciona más, habla más de este grupo de 4 discípulos, y son, al parecer, por lo que encontramos en las Escrituras, el grupo más íntimo, más cercano de Jesús. Ok, desde su primer encuentro con Jesús, entonces, Andrés muestra un afán para presentar a Jesús. Un afán para presentar a Jesús, para dar testimonio de Jesús a su hermano Simón, ¿no? Comenzó con Simón. Otro episodio en la vida de Andrés que nos muestra la Biblia, en Juan capítulo 6, verso 5, dice: cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud, y le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero cuando esto decía, lo hacía para probarle, porque sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de esos discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús multiplica los panes y los peces. Pero ¿por qué es importante este episodio? Porque vemos que Felipe solo se pone a hacer cuentas de lo que significaría el alimentar a todos, pero Andrés va a la acción. Va a la acción y trae estos 2 panes, estos 5 panes de cebada y estos 2 pececillos a Jesús, haciendo ver de que él pensaba que el maestro podía hacer algo más con estos panes, si no, no se los hubiera llevado al Señor. Entonces, Andrés también es presentado aquí, como en otras partes, como Andrés, hermano de Simón Pedro, ¿no? Andrés estaba siempre a la sombra de Simón Pedro, ¿no? Entonces era uno de los discípulos de Jesús, humildes, uno de los discípulos de Jesús que estaba a la sombra de Pedro constantemente. Era un discípulo que tenía fe, porque al llevar esos panes, esos peces, sabía que el Señor podía actuar de alguna manera, ¿ok? No hay un indicio claro en la Biblia de que Andrés esté buscando un lugar en el grupo como lo hacían los otros, ¿no? Encontramos siempre a Andrés a la sombra de otros discípulos. Pero es que Andrés siempre estaba contento con servir solo al Señor y pertenecer a Jesús. A Andrés le importaba, a Andrés le importaba más que servir a Jesús, servir a su Señor, aún su propio bienestar, aún sus propios intereses. Él estaba dispuesto, porque Andrés no era egoísta como Pedro, ¿no? Era un hombre más humilde, ¿no? Y Andrés nos muestra todo ese grupo de creyentes, ¿no? Que trabajan calladamente al servicio del Señor, que no les interesa un puesto, que no les interesa un lugar, sino que calladamente están sirviendo al Señor. No están buscando notoriedad de los hombres, sino están buscando a Dios. Entonces Andrés nos representa a ese tipo de
de hombres, ¿no? A personas dispuestas a servir, que no importando si están en el anonimato, no importando si tienen algún puesto, algún lugar, solo quieren servir a Dios, nada más. Pero como Dios no olvida nada, Dios le dijo también a Andrés, junto con los otros, ¿no? Y Jesús les dijo en Mateo 19:28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y entre ellos estaba Andrés. Y Dios usa personas como Andrés, porque solo Dios conoce lo que un Andrés puede hacer para su Dios. Un Andrés no tiene los aplausos de las personas, un Andrés no tiene un nombre público, un Andrés no está buscando reconocimiento, un Andrés solo está sirviendo a Dios. Pero quien conoce eso es Dios. Y en la iglesia también tenemos personas así, hay personas así, personas que solo están sirviendo, personas que solo están detrás de los nombres de repente de los ancianos, de los pastores, de la iglesia, pero están sirviendo al Señor y les gusta servir al Señor y ahí está su lugar. Y Andrés pues era este tipo de hombres. Ahora, ¿alguien puede dudar del liderazgo de Andrés? ¿Alguien puede dudar del liderazgo de lo que era, de lo que podría ser? No. Andrés era un hombre que le gustaba llevar el evangelio sin notoriedad, estar solo ahí con la persona al lado, con el hermano, ¿no? Que fue donde el hermano. Hubo otro episodio donde los griegos le dijeron, ¿no? Al Señor, le dijeron a Felipe para que los lleve donde el Señor. Felipe nos parecería que no se sintiera seguro y fue donde Andrés, y con Andrés fueron y presentaron estos griegos al Señor. Parecería que a Andrés le gustaba presentar a las personas a Jesús, ¿no? Y esa es la labor de un evangelista. Según la tradición, ¿no? Andrés llevó el evangelio a un lugar llamado Escitia, actual territorio ruso, ¿no? Y justamente fue bastante conocido en Rusia, en Escocia, Andrés, y muere crucificado. Cuenta la tradición que lo amarraron a una cruz y lo pusieron esta cruz en X, ¿no? Inclinada, y estuvo así colgado durante 2 días siendo torturado ahí en la cruz. Asimismo cuenta la tradición que mientras él estaba en la cruz, a todo el que pasaba por ahí, Andrés lo exhortaba a que vuelva su corazón a Cristo. Era un hombre que le gustaba presentar a Cristo y fue un hombre humilde. No le gustó la, la, la fanfarria, estuvo tras bambalinas, si se quiere decir así, pero un hombre que tenía mucha fe y que amaba a su Señor, ¿no? Y que llevaba a Jesucristo a los hombres que querían conocerle. El tercero de la lista que vimos en Mateo es Jacobo, ¿no? Los otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, ¿no? Los hijos de Zebedeo. Jacobo es el tercero en esta lista y lo vemos que es inseparable con Juan. Siempre aparecen con Juan en las diversas actividades que van a hacer. En Marcos 3:17, Jesús los describe de 3 versos 7, perdón, los describe de esta manera, ¿no? En Marcos 3:17. Permítanme un ratito, vamos a buscar. En 3:17 dice: y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Así les llamaba el Señor, hijos del trueno. Este apelativo ya nos hace pensar en algunas de las características que tendrían Juan y Jacobo, ¿no? Hijos del trueno. Nos hace ver hombres apasionados, hombres celosos, hombres tal vez agresivos, ¿no? En su actuar. Así eran Jacobo y Juan.
Ok, entonces vamos a ver entonces en algunos versículos cómo es Jacobo, cómo es Juan. En Lucas capítulo 9, verso 52 dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. El Señor tenía que pasar por un lugar y manda a sus discípulos a esta aldea de samaritanos para buscar un lugar donde reposar. Verso 53 dice, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, miren, Jacobo y Juan sentían mucho celo, mucha pasión, ¿no? Y cuando el maestro va y les dice que preparen un sitio, ellos van y le niegan el poder recibir a Jesús. Estos estaban tan molestos, estos estaban tan airados, tan celosos por el Señor, que ¿qué es lo que dijeron ellos? Ellos le dijeron, maestro, oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma como hizo Elías. Entonces dice verso 55, volviéndose él, los reprendió diciéndoles, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús les enseñó a través de esta situación, ¿a qué? A poder ser más compasivos, ¿no? A poder ser compasivos, a poder tener más sensibilidad. ¿Cómo va a destruirlos? ¿Cómo va a matarlos? Pero estos eran los discípulos que escogió Jesús. Este era un Jacobo, este era un Juan. Estuvieron dispuestos aún a matar a ellos por la causa del Señor. En Mateo capítulo 20, verso 20, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Y ellos dijeron, podemos. A la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, vemos aquí que estos hombres eran ambiciosos, no eran humildes, eran ambiciosos, no eran como Andrés, sino estos hombres querían notoriedad, querían estar sentados a la derecha y a la izquierda de Jesús. Tal vez mucho más que Pedro aún. Eran ambiciosos y estaban dispuestos usaron a su madre, ¿no? Su madre fue y habló con Jesús delante de ellos. No les interesó el que estén delante de los demás, pero fueron a hablar con él. Estos hombres eran ambiciosos, no eran ambiciosos, apasionados, podría decirse con ciertos rasgos vengativos. Pero miren, ¿qué es lo que hizo el Señor? Como vimos en ese versículo anterior. El Señor les dijo, no, vámonos a otro lado. ¿Y qué es lo que pasa años después? Miren, Felipe, el evangelista, no uno de los discípulos, va a Samaria a predicar el evangelio y muchos se convierten al Señor. Esto años después que el Señor ha resucitado. Y imagínense si estos hombres hubieran sido muertos, ¿no? Quemados, como decían Jacobo y Juan. Nunca hubieran conocido al Señor. Nunca. Pero la misericordia de Dios se extendió aún sobre estos hombres. Jacobo buscaba una corona de gloria. Quería estar a la diestra o a la izquierda de Jesús. Pero Jesús le dio una copa de sufrimiento, como le dijo él mismo, ¿no? De la misma copa en verdad beberán, ¿no? O sea, no una corona de gloria, sino una copa de sufrimiento. Jacobo quería poder y Jesús le dio servicio, que sirviera al Señor. ¿Y cómo sirvió? 14 años después de este incidente, de este momento, Jacobo es el primer mártir de la fe. Hechos capítulo 12, verso 1.
nos describe esto. Dice, en aquel tiempo el mismo rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Miren, para maltratarles, perdón. Entonces, ¿cuál era la idea de Herodes? Era maltratar a los miembros de la iglesia y echó mano a algunos creyentes. Entonces, ¿a quién buscó con todo encono? A Jacob. Y dice, verso 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. No agarró a Pedro, no agarró al líder. ¿A quién agarró? A Jacobo. ¿Por qué? Porque esto nos da la idea de que a la vista de Herodes, ¿no? Jacobo podría parecer mucho más peligroso, influyente en la iglesia, aún más que Pedro. Pues después de que mataron a Jacobo, aún recién fueron a aprender a Pedro. Y esto nos hace ver, ¿no? De un hombre celoso, ¿no? En Jacobo, un hombre celoso. Un hombre que tenía esta gran virtud. Porque los celos son una gran virtud y a veces son muy necesarios. Y Dios va a usar a estas personas celosas, apasionadas, a veces agresivas, que no muestran temor. Porque dentro del cristianismo también se necesitan algunas personas así. Agresivas, apasionadas, celosas, ¿no? Sin embargo, el celo también puede mostrar falta de amor, puede mostrar insensibilidad, puede mostrar a veces poca sabiduría, ¿no? Ellos aprendieron, bueno, en el corto tiempo de vida de Jacobo, aprendió a dar toda esta fuerza para el Señor, para evangelizar para el Señor. Y se necesitan estos hombres para que estén muchas veces a la vanguardia en el avance de la iglesia, ¿no? Son aquellos que están dispuestos a ir, no les importan las cosas, están dispuestos a marchar, ¿no? Por la fe del Señor. Y estos también se necesitan para ir hacia adelante, ¿no? Estos Jacobos, ¿no? Que necesitan las iglesias también. Y probablemente Herodes vio en Jacobo justo esto, ¿no? El peligro, ¿por qué? Porque era un líder que podía ir adelante, un líder que estaba dispuesto aún a la muerte, ¿no? Por eso es que finalmente lo mató. Sí, y Jacobo representa justamente a los hombres de la iglesia, así, ¿no? Que son apasionados, ¿no? Que tienen un celo fuerte por el Señor, un celo por la santidad del Señor, un celo por las normas de la iglesia, ¿no? Y es muy bueno, necesitamos. Sin embargo, el celo por las normas de Dios, el celo por la santidad de Dios, puede hacer también hombres que no sean amorosos y no tengan bondad, ¿no? Este es el otro lado o la otra cara de la moneda. Por eso estos hijos del trueno, ¿no? Como les puso el Señor, necesitan también a su lado personas amorosas, personas bondadosas que les ayuden a ver las cosas. Pues recordemos que aún el celo sin amor puede ser cruel y destructivo, ¿no? Sin amor, el celo tampoco nos sirve de nada porque nos podríamos convertir solo en reglas, ¿no? En reglas. ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Y sancionamos duramente aquí, disciplinamos duramente aquí. ¿Por qué? Porque hay un celo, hay una pasión por las cosas de Dios, porque se haga como Dios quiere que hagamos, ¿no? Un Jacobo así. Pero estos Jacobos necesitan a su lado personas que les ayuden a equilibrar ese celo con amor, porque si no es un celo que puede ser destructivo. Y recordemos que Pablo nos dice en 1 Corintios 13:1, dice, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ahí está la pasión, ¿no? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El celo, la pasión, sin el amor, no sirve de nada, ¿no? Entonces,
Tal vez tú te identificas, no con un Pedro, no con un Andrés, pero tal vez eres un Jacobo en la iglesia. Necesitamos mirar el amor, la bondad, la comprensión también como aspectos importantes en nuestro caminar en la iglesia. Jacobo, un hombre apasionado, fue el primer mártir que nos cuenta la Biblia y el primer mártir que nos habla la tradición. Eusebio, el historiador, nos dice que aún el soldado que apresó a Jacobo y lo lleva ante el tribunal, al oír la manera apasionada como éste compartía la palabra del Señor, como defendía celosamente al Señor, este soldado se convierte al Señor. Le pide perdón a Jacobo y Jacobo, como decíamos, aprende la lección y a pesar de ser un romano, Jacobo lo invita a él a poder caminar en el Señor. Y cuenta la tradición que juntos son ejecutados al mismo tiempo. Existen los Pedros, existen los Andrés, existen los Jacobos y existen también los Juan. Juan es el último de los discípulos mencionados en este grupo. Él escribió el Evangelio de Juan, él escribió las tres cartas de Juan y el Apocalipsis, ¿no? Juan es un discípulo que aparece bastante en la Biblia, ¿no? Que conocemos algo de él, pero aparece bastante por sus escritos en la Biblia. Escribe el Evangelio, como decíamos, las tres cartas y el Apocalipsis. 5 libros de la Biblia escribe Juan. Y al igual que Jacobo, los primeros años de Juan es conocido como los hijos del trueno, igual que su hermano Jacob, ¿no? Y decíamos, cuando hablamos de hijos del trueno, es estos hombres apasionados, celosos, agresivos muchas veces en su hablar, en su lenguaje, y que junto con su hermano Jacobo quisieron hacer descender fuego del cielo para quemar a estos samaritanos incrédulos, ¿no? Y este es por esa pasión que tenía Jacobo y Juan. Igual que Jacobo también era ambicioso, ¿no? Su mamá pidió posición también para él, igual que Jacobo, ¿no? En el trono de Jesús. Entonces, igual que Jacobo, podemos tener la idea de que era un hombre es ambicioso, explosivo, tal vez celoso, ¿no? De las cosas del Señor. En Marcos capítulo 9, verso 38, vemos este episodio en la vida de Juan. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, ¿no? Entonces, ¿qué hace Juan? Juan dice que ve a un hombre que no era parte del grupo de ellos, que no era parte de los discípulos, que echaba fuera de demonios, dice en el nombre de Jesús. Entonces Juan va con todo celo del Señor y le dice, tú no eches demonios en el nombre de Jesús, porque tú no eres parte de nosotros, así que nosotros te prohibimos que tú lo hagas, ¿no? Con todo el celo, con toda la pasión, sin preguntar, así duro va Juan. ¿Y qué es lo que aprende? Jesús le dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. En otras palabras, ¿no? Si está haciendo milagros, si está echando fuera demonios realmente, ¿no? Es porque está con nosotros, es parte de nosotros. No le prohibáis, porque no va a hablar mal de nosotros, ¿no? Entonces, vemos aquí a un Juan, a su vez, lleno de
prejuicios, ¿no? Sectario tal vez, ¿no? Solo por su grupo y no por todas las personas. Y no veía con buenos ojos a los que no son parte de su grupo, ¿no? Aunque estuvieran haciendo la obra del Señor, ¿no? Y, y así era Juan, ¿no? Y a lo largo de su vida, él se mantuvo así justamente, inflexible en las normas y en las normas de moralidad y en la doctrina del Señor. A través del Espíritu Santo, él desarrolla una capacidad sin igual a su vez para amar, ¿no? Entonces, Juan es reconocido por dos cosas. Acordémonos que Juan es el apóstol que vive más tiempo. Juan es reconocido por esta inflexibilidad en la doctrina, pero a su vez también es el discípulo que más habla del amor, ¿no? Se necesitaba a un hijo del trueno que defienda, ¿no?, la verdad con el amor del Señor, definitivamente. Ok, entonces Juan era este hombre. Juan fue el último de los discípulos que defiende de esta manera apasionada la verdad y el amor. Juan se convirtió en un defensor del amor. En un defensor del amor. ¿Y quién le enseñó esto? Pues el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo enseña a Juan a cómo es que es realmente el amor, ¿no? Y junto a su celo, junto a esa característica que tenía Juan, pudo justamente defender el amor como es, ¿no? Pues el amor sin la verdad termina siendo un sentimentalismo, ¿no?, que nos puede destruir, ¿no? El mundo mismo, y aún a veces cuando no estamos sujetos con la verdad, el amor nos puede llevar a un sentimentalismo que nos puede hacer caer en el pecado inclusive, ¿no? El amor nos puede llevar a un sentimentalismo que no nos permite, que no nos va a permitir caminar. Juan fue un buscador de la verdad. Recordemos que fue el primero que reconoce a Jesús en la orilla del mar de Galilea. Fue el primero que va y reconoce a Cristo resucitado en la tumba, ¿no? El primer hombre, ¿no? El primer discípulo, ¿no? Y que a él le confía el Señor la revelación del Apocalipsis, ¿no? Entonces, miren, la característica de Juan. Juan era un hombre duro, un hombre apasionado, ¿no? Pero a su vez era un hombre que estaba buscando la verdad. Y en el tiempo el Espíritu Santo fue moldeando justamente a este Juan y lo llenó de amor, ¿no? Y por eso es que vemos en sus cartas, él es tan característico. Para él no hay regiones grises, ¿no? Él es muy duro, o es blanco o es negro, ¿no? En todas sus cartas, ¿no? Y él es muy claro cuando habla acerca de la verdad y el amor. Hay un equilibrio entre la verdad y el amor. En primera de Juan, capítulo 4 verso 8, por ejemplo, nos da a conocer y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es simple. Es simple, dice. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Simple. Dios tiene tanto amor que si tú no tienes la capacidad de amar, entonces no has conocido a Dios, no conoces a Dios, ¿no? Juan es muy claro, es muy duro en esto, en esta verdad acerca del amor, ¿no? En el mismo pasaje, en el mismo capítulo, 1 Juan 4, pero en el verso 16 dice, y nosotros hemos conocido y creímos el amor que tiene para con nosotros, que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él, ¿no? Simple, ¿no? El equilibrio entre la verdad y el amor. Nosotros hemos creído, dice, y hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, por tanto, el que permanece en Dios, permanece en amor y Dios en él. Si no permanecemos en el amor, Dios no está con nosotros, no está en nosotros. Y ¿cómo sabemos que tenemos el amor de una manera práctica? ¿No? Y eso también nos contesta
Juan, ¿no? Nos dice en primera de Juan capítulo 3 verso 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que somos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, ¿no? El mundo no nos puede conocer, porque somos ahora hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, ¿no? El que verdaderamente tiene el amor de Dios, dice, el mundo no le conoce, porque no conoce a Dios. Juan es muy claro y categórico en eso. Primera de Juan capítulo 4 verso 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué está diciendo Juan? Juan está diciendo, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así es la lógica, ¿no? Si Dios nos ama así, nosotros debemos amarnos también así. Ninguno de nosotros ha visto a Dios, dice. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, porque su amor nos ha perfeccionado. Es claro, nadie puede decir no, que sí, yo amo, pero que estoy disgustado, que estoy peleado, que no, que odio a mi hermano. No, si amas, si Dios está en ti, hay amor en ti, tienes la capacidad de amar y Dios permanece en ti, entonces tú puedes amar. ¿A quiénes? A tus hermanos. ¿Ok? Así es, ¿no? Así de claro, así de simple, Juan nos está hablando. Y en el mismo primera de Juan capítulo 4, en el verso 20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Sí? Es simple. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es práctico. Es práctico esto. Nadie puede decir que ama a Dios y aborrece, dice, a su hermano. Equilibra el amor con la verdad, con la justicia. Porque a veces nos podemos poner muy amorosos, muy sentimental y decir, sí, amamos a Dios, que yo le amo a Dios, pero estoy aborreciendo a mi hermano. Eso no es verdad. No puede haber algo claro en eso. No puede haber realmente, no puede estar obrando Dios ahí. Si no amas a tu hermano, entonces no conoces a Dios. Así de simple es lo que nos muestra Juan. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ok, otra de las cosas, tú dices que amas a Dios, entonces tienes que amar a tus hermanos. Así de simple, así se demuestra. Tú dices que amas a Dios, ¿cómo se demuestra? Cuando tú dices, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, ¿ok? Tú dices que amas a Dios, ¿estás guardando sus mandatos? Ahí se demuestra el amor a Dios. No hay de sentimientos, no de que yo lloro para con Dios, que si me muestro así con muchos sentimientos y que pienso que con esos sentimientos yo solo amo a Dios y convenzo a Dios. No, no, no. Juan está diciendo, está bien del amor, pero también seamos claros, ¿no? Juan, ¿no? Con esa pasión, ¿no? Defendiendo la verdad. Pues esta es la manifestación del amor, que nos amemos unos a otros. Y segundo, la segunda manifestación del amor es que nosotros obedezcamos los mandamientos del Señor. Si no haces ninguno de esos, no digas que amas a Dios. Eso es lo que está diciendo Juan claramente, ¿no? Inclusive ahí en su carta, en sus enseñanzas, podemos ver justamente el amor, pero también lo duro que él es en afirmar simplemente una cosa u otra cosa. ¿Es verdad o es falsedad? No hay posiciones intermedias, ¿no? Juan es conocido como el apóstol del amor, ¿no? Pero a su vez del amor también, él es inflexible en cuanto a la verdad, en poder conocer la verdad. En su segunda carta, Juan, cuando habla o cuando escribe a, a esta a la señora elegida, ¿no?
en su segunda carta, en el verso 4, dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Miren, Juan se regocija en que yo me regocijo mucho, dicen que en que tus hijos estén andando en la verdad. No, primero, están andando en la verdad. Y le dice a la señora: te encomiendo este mandamiento que ustedes hemos oído, que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, ¿no? Y este es el mandamiento, y este es el amor, dice, que andemos según sus mandamientos. De nuevo, ¿no? Básico, dice, que nos amemos unos a otros y que obedezcamos su palabra. Dos formas como nosotros manifestamos el amor de Dios. Pero en la segunda parte, ¿no? También Juan es claro, ¿no? En su segunda carta de Juan, desde el verso 8 en adelante, dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es claro. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Dios, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenidos, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, ¿no? Dice, en otras palabras está diciendo: mujer, qué bueno que tus hijos anden en la verdad, en el amor, porque debemos amarnos unos a otros, porque este es el mandamiento que es desde el principio, que nos amemos, y este es el amor, que nosotros guardemos sus mandatos. Ok, qué bueno que estén andando y caminando en amor, pero cuidado, miren por ustedes mismos, no se dejen engañar, no vayan a resbalar por estar pensando en el amor y no estar equilibrando el amor con la verdad, ¿no? Dice: si alguien trae una doctrina diferente, ni lo recibas en tu casa, ni le digas bienvenido, porque si le dices bienvenido, participas de sus malas obras y mira que puedes perder el fruto de tu trabajo. Miren, Juan es muy claro, ¿no? Juan es muy claro, Juan es así, y miren, Juan era así desde joven, era muy duro, era un hijo del trueno, era un hombre apasionado, celoso, pero buscador de la verdad. Buscaba la verdad y aprendió el amor en Jesucristo. ¿Y quién mejor que este hombre, que fue el defensor del verdadero amor de Dios? Porque el amor genuino no es sentimentalismo, es un sentimentalismo meloso, ¿no es cierto?, que descuida la verdad y tolera todo, ¿no? A veces pensamos que ser amorosos es ser tolerantes de todo, es estar siempre melosos, es estar siempre ahí abrazándote y apapachándote. Y no siempre es así. Esa es parte del amor, esa es una cara del amor. Pero la otra cara del amor es la verdad. Si yo no puedo andar en verdad, entonces no puedo yo mostrar un verdadero amor. Es como en casa, nuestros hijos, tenemos que, dice, criarlos ¿en qué? En el amor, pero también en la amonestación del Señor. Yo no puedo ser un padre del Señor si yo solo digo que amo a mis hijos y los engrío y los apapucho y les digo que te quiero, pero no los disciplino. No les enseño la disciplina del Señor. No estoy actuando bien. Y tampoco actúo bien si solamente soy disciplina, disciplina, disciplina y no muestro amor, ¿no? Tiene que ser un equilibrio en los dos. El amor y la verdad van de la mano. Y esto es lo que Juan defendía. ¿Y quién mejor que Juan? Un hombre apasionado para defender la verdad en amor. O para defender el amor verdadero. Juan continuó por tanto siendo un hijo del trueno hasta el final de sus días, defendiendo la verdad y el amor de Dios. Juan fue el último de los apóstoles que vivió, ¿no? Fue el último de los apóstoles que
permaneció vivo, ¿no? Él fue, cuenta la tradición, pastor en la iglesia de Éfeso, ¿no? La iglesia que funda Pablo antes de ser desterrado a la isla de Patmos, ¿no? Y luego de ser desterrado a la isla de Patmos y estar muchos años ahí, después de haber visto morir a todos sus amigos, a todos los discípulos, él es muy anciano ya, estamos por el año más o menos 98 después de Cristo, y se cuenta que después de la muerte de este emperador, de Domiciano, puede Juan salir de este destierro en Patmos, ¿no? En la isla de Patmos, en donde dormía prácticamente en una cama de piedra, cuenta la tradición. Y él va muy golpeado físicamente y ya muy anciano a la iglesia de Éfeso, ¿no? Cuenta la tradición que estaba tan débil que tenían que llevarlo. Él no podía ir por su cuenta a la iglesia, sino que tenían que llevarlo a la iglesia. Y dicen que cuando él era saludado por las personas, él siempre repetía: queridos hijos, ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Y cuando las personas le preguntaban por qué decía esto, él respondía: porque este es el mandamiento del Señor, y si solo hiciéramos esto, sería suficiente. Juan muere así, muy anciana edad, y con todos los golpes duros, ¿no?, que pudo resistir en todo su caminar. Pedro fue un hombre muy curioso, un hombre impetuoso. Andrés, un hombre humilde, un hombre que estaba a la sombra de su hermano, un hombre de fe, discreto, no le gustaba la publicidad. Jacobo, por otro lado, un hombre muy apasionado, ambicioso, prejuicioso. Juan, también apasionado, prejuicioso, pero era un buscador de la verdad y del amor. Cuando vemos a estos 4 discípulos en el tiempo que Jesús los llamó, realmente uno se pone a preguntar: ¿cómo es que Dios puede llamar a 4 hombres como estos, con defectos, con defectos grandes en su vida, con problemas tan grandes en su vida? Sí tenían sus virtudes, sus habilidades, pero tal vez si nosotros como humanos nos pondríamos a verles a ellos, diríamos que no dan la talla para ser los apóstoles del Señor. Pero Dios escogió a estos hombres con temperamentos comunes como nosotros, con fortalezas comunes como nosotros, con debilidades comunes como nosotros, ¿no? Para hacernos ver que con el poder de Cristo, estos hombres pudieron ser transformados en los hombres que necesitó la iglesia, en los hombres que necesitó el Señor para poder llevar su palabra, porque acuérdense que estos fueron los apóstoles, los que pusieron ¿qué? El fundamento en la iglesia, los que llevaron el evangelio a todo el mundo conocido de ese tiempo. El Señor nos hace ver a través de las vidas de ellos, hombres comunes, corrientes, con sus defectos, con sus virtudes, como fueron ellos, hombres pescadores del mar de Galilea. Fueron convertidos por el poder de Dios y por el poder del Espíritu Santo en los hombres que necesitó el Señor. Hoy la iglesia también necesita de hombres. Necesita, y cuando hablo de hombres, hablo hombres y mujeres. Necesita de personas que lleven su palabra. Necesita de hombres que estén dispuestos. Y tú a veces te puedes decir: no, pero yo tengo este carácter, yo tengo esta forma de ser, yo no soy así, yo creo que un líder debería ser así, yo creo que un líder debería ser de esa manera. Pues para Dios no es así. En las manos de Dios y en el poder del Espíritu Santo, nuestras vidas pueden ser transformadas y cambiadas, moldeadas, y ser esos vasos útiles
Esos vasos de honra que Dios quiere usar para su servicio para la iglesia y para llevar el Evangelio a toda criatura. Miremos una vez más a Pedro. Miremos una vez más a Andrés. Miremos una vez más a Jacobo, a Juan. No como el producto final, sino como empezaron. Porque así podrías estar empezando tú. Y Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. Gracias, amado Padre, te damos por este día. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Y que, Señor, viendo, Señor, la vida de estos hombres, a tus discípulos, a los cuales escogiste, Señor, podemos ver, Señor, hombres simples, comunes, como nosotros, pero que en tus manos pueden ser transformados y pueden ser útiles para tu obra, Señor. Señor, podemos darnos cuenta que en tus manos nosotros podemos ser útiles para ti, Señor, de una manera como tú quieres, Señor Jesús. Usa, Señor, nuestra forma de ser. Usa nuestras vidas para tus propósitos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te quiere usar para llevar su palabra. Dios te quiere usar a ti. No importa cómo te sientas que seas. Si sientes que eres un Andrés, de repente una persona callada, una persona que no quiere ser visible, Dios puede usarte. Tal vez eres impetuoso, tal vez eres hablador, eres curioso. Dios quiere usarte. Tal vez sientes que tu carácter es así, es violento, es como hijo del trueno. Pues Dios quiere usarte. Si eres conocedor, si eres alguien que está buscando la verdad, está buscando del amor, queriendo conocer de ello, Dios quiere usarte. Dios quiere usar a cada uno de nosotros en su obra. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta la próxima.